Hola, buenas noches. Estamos en esta reunión de académicos con Palestina contra el genocidio y nos da mucho gusto presentar a Luis Alonso Zamora Villalobos, maestro especialista en estudios de Asia y África, especialidad en África precisamente, internacionalista por la UVM y pues ha sido docente en muchísimas universidades como el Tecnológico de Monterrey, la UVM, eh, el CESNA, en la maestría de geopolítica, precisamente dando la clase, entre otras, la de geopolítica de África, y pues es un interesado de lo que pasa en este continente, que también a veces, por ejemplo, lo que nos va a presentar hoy, pues se sabe mucho menos en los medios y lo poco que nos llega, pues no nos ayuda a comprenderlo. Entonces, mucho menos quiero decir que lo que sucede en Gaza o Cisjordania, ¿no? Entonces, su ponencia de hoy es precisamente sobre la guerra en Sudán, raíces históricas y desafíos contemporáneos, y le cedo entonces la palabra al maestro Alonso. Muchas gracias, Nofer. Buenas noches a todas, a todos. En especial agradecer al colectivo de Académicos por Palestina por la invitación, que fue un tema que como siempre discutía Fred, ¿no? Que se hablara de otros temas. O sea, que era un tema recurrente o era una salida fácil para los sionistas, ¿no? Decir, ay, ¿por qué no se habla del Congo? ¿Por qué no se habla de Sudán? Si también hay genocidios. No es un genocidio del Congo. El de Sudán, bueno, ya lo iremos un poco reconstruyendo para analizar si realmente se trata de un genocidio, pero qué bueno que se hagan estos foros que son pertinentes para informar, porque sí, pues existe mucha desinformación en esta era de la posverdad. Y pues bueno, voy a tratar de hacer lo más ameno posible, aunque a veces me voy como hilo de media y hablo y hablo y hablo. Pero bueno, esta presentación la titulé como La guerra en Sudán, sus raíces históricas y desafíos contemporáneos. Y ahí en el fondo, pues bueno, es una foto previa a la guerra de Jartum, la capital. Jartum significa la cola, la trompa elefante, no sé por qué. Y este edificio en medio, pues, es la sede de la empresa estatal de petróleo, la Greater Nile Petroleum Company, que de hecho ahora que está el conflicto hace ya más de 2 años, pues fue atacada en la refriega entre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Apoyo Rápido, ¿no? Entonces, qué lástima, ¿no? Porque parece que es una ciudad muy, muy bella y que, bueno, la guerra prácticamente la ha devastado y el impacto que tiene en sus habitantes. Pero bueno, vamos a dar comienzo. Ay, puedo cambiar. Ahí va. Un poco de los contenidos que iremos viendo a lo largo de la presentación, una introducción general a este estado, un contexto general del conflicto actual, una radiografía ya propiamente de la región de Darfur, un poco hablar también de Ciudad Independiente, cómo se fue construyendo toda esta política, esta crisis socioeconómica en esta región, ya en la etapa independiente, y que bueno, ahora ha derivado en esta terrible crisis humanitaria en aquel país. Y finalmente, pues cerraremos con los retos a futuro, un poco de cuáles serían las propuestas de resolución de conflicto, que hablar de paz pues, es muy, muy complicado. Pues bueno, vamos a iniciar con el primer tema. Vamos a hablar sobre las generalidades, sobre la República de Sudán, un estado que si bien se considera parte del norte de África, la Unión Africana la considera como un estado que pertenece al África Oriental. Incluso en círculos africanistas, pues sí ubicamos este estado dentro de las dinámicas históricas, políticas y sociales de África Oriental y del Cuerno. Y hasta 2011, después de la separación de Sudán del Sur, era el estado más grande del continente, poco más de 2.500.000 kilómetros, ahora tiene cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados, y es un estado que tiene aproximadamente 50 millones de habitantes. Es un estado que bueno, en cuanto a su economía, es un estado de renta baja, es un estado que perdió cerca de, bueno, he leído que entre el 75-80% de su producción, bueno, de sus depósitos petroleros, cuando se separó el sur en 2011, pero toda la infraestructura, las refinerías, los gasoductos se encontraban, ¿no? Toda la infraestructura para la distribución y comercialización de crudo.
Y bueno, es un estado que, hablando sobre religión, pues más o menos no hay unas cifras exactas. Estamos hablando de 97, 98% de musulmanes y musulmanas que practican entre el Islam sufi. Predomina en el país el sufismo, sobre todo en sus ramas o las tarikas, las hermandades, la Cadirilla, la Jadimilla, por ahí también la Mahdilla, la hermandad que surgió en el siglo XIX, y por ahí también como una ramificación de la Mahdilla, el Ansar. Hay una minoría de chiíes, y ya el resto de poblaciones practican religiones tradicionales o el cristianismo ortodoxo. Y bueno, si les interesa la vexilología, pues aquí podemos ver dos banderas. La bandera inferior es precisamente la bandera que se adoptó cuando se independizó el país en 1956. Es una bandera que representaba, entre el 56 y el Hola. 70, perdón, Sí, ¿sabes? Es que creo que estamos escuchando un ligero fallo de tu micrófono. sí, se está cortando, ¿me Ajá, escuchan? es como un ruidito muy pequeñito, no es tan molesto, pero a lo Ay, a mejor ver, sí, sí, yo creo que es un falso. bueno, ¿me escuchan bien? Estoy aquí moviendo, si no saben, No se corta, nada más es como un chirrido así de chirr, chirr. Me da la impresión que es el roce vamos, del micrófono de la. sí, tienes razón, sí, ¿sabes qué? Es que es mi suéter, yo creo. A ver, me lo voy a abrir un poquito, a ver si ahí, no, a ver, Puede ser eso, sí, a veces también es el roce sí, con la... sí, es el roce, sí, Sí, el cuello, sí, yo creo sí, que es el suéter, perdón. perdón. Sí, Si me dicen, ya, avísenme, ¿eh? Sí, No, no no, se ya ya, está preocupen. ya que se perfecto. escuche mejor. Ya, Sí. ¿verdad? Perfecto. Ujú. Entonces, bueno, esta bandera, que fue la bandera de independencia entre el 56 y el 70, es una bandera que representaba la unión de todo el Sudán por encima de las diferencias étnicas o sectarias o raciales, y que representaba la geografía del estado, el verde de la vegetación, sobre todo ubicado en las zonas meridionales, el dorado que representaba tanto los minerales como el desierto del Sahara, y finalmente el azul que representa, pues bueno, la salida al río Nilo, perdón, parte del río Nilo, disculpe, frente al río Nilo, o el Mar Rojo, y también los cielos del estado. Sin embargo, en 1970, el dictador Jafar al-Nimeiri adoptó esta nueva bandera, que es la que sigue siendo la bandera del Sudán, y cuando la presentó, pues sí, entre la población no musulmana, pues hubo un dejo de molestia, porque pues parecía un guiño al panarabismo, es decir, una imposición pues a aquellos sectores de la población que no se identificaban con una entidad árabe. Pero bueno, Jafar al-Nimeiri pues, trató de justificarle, diciendo que no tenía nada que ver con el panarabismo, aunque él era un admirador de Gamal Abdel Nasser y su revolución en Egipto. Y él argumentaba que, bueno, no, que el negro era una representación del color de la mayoría de la población de Sudán, que eran pueblos negros, que el blanco era la paz, el rojo la sangre de los mártires, y finalmente el verde representaba la vegetación. Pero ahí quedó esa anécdota. Pero sí, un sector importante de la población, pues sí sentía que era una imposición o un coqueteo con el panarabismo, al cual también admiraba Jafar al-Nimeiri, y bueno, también en un periodo, pues, donde Jafar al-Nimeiri, pues, trataba de estructurar una política coherente en el país, si era una agenda o islamista o secular. Entonces, con esta bandera, pues sí fue una especie de afrenta, sobre todo para las poblaciones del sur. Y pues bien, también algo que distingue mucho a Sudán es su larguísimo bagaje cultural. Un poco parafraseando a Ali Masrui, esta triple herencia que tiene este estado, un pasado totalmente nativo, la civilización nubia, que comenzó por ahí el 2500 antes de la era común, y bueno, también esto que surge más o menos el debate de qué fue primero, si la gallina y el huevo, en cuanto si esta civilización nubia con sus vestigios como urbanos como Napata, Meroe, Kerma, fue una colonia de los egipcios o viceversa, que realmente la civilización egipcia inició en el Sudán. Estamos hablando más o menos de el norte de Sudán y la frontera de Egipto. Un estado que inclusive está más colmado de pirámides que el propio Egipto, y que bueno, también hay un poco podemos ver, se asemejan las pirámides nubias, que son un poco más angostas,
pero bueno, también tienen los pinos de entrada como en Egipto. Y algo que destacaba mucho también en la antigua Nubia, pues eran las Candaces, estas reinas que también eran importantes como mujeres de poder, ¿no? Antes de la llegada de los colonos, como la mujer tenía poder y agencia en el continente africano. Y no solo eso, ¿no? También Sudán tiene un pasado cristiano, en una etapa muy temprana, cuando llega el cristianismo con los esfuerzos del monje Julián, bizantino desde Egipto, y él fue el que llevó el cristianismo a este estado. Después también abrazó el Islam, ya con la llegada de los árabes, después de la caída de Egipto y la caída de este bastión bizantino. Y bueno, también es un estado que a partir de la llegada del Islam, pues fue abrazando de una manera más considerable esta religión. Y bueno, también ya la invasión otomana, el pasado colonial, que ha dejado una huella que aún tiene pues una consecuencia profunda en ese estado, el colonialismo británico. Y bueno, finalmente el estado poscolonial, que todavía se debate entre construir un estado identificado como árabe, con una agenda islámica o bien una agenda panafricana que trate de representar todo ese bagaje cultural, esa triple herencia de las que estoy hablando. Incluso no era un estado tan importante que en la antigüedad se consideraba la Birmingham de antigüedad por Basil Davidson, ¿no? Por la producción constante de hierro en este estado. Se habla un poco también de la geografía, que es importante, del espacio sudanés. El Sudán está dividido entre regiones geográficas, la región central, que se le llama como la zona ribereña, donde, bueno, se encuentra Jartum, la capital, que fue fundada en 1821 por los otomanos, periodo de Turquía, y que, bueno, es donde se encuentran el río, el Nilo Azul, que tiene su origen en el lago Tana, en Etiopía, y el Nilo Blanco, que procede del lago Mwanza o Victoria, en África Central. Entonces aquí se unen y bueno, ahí forman un solo río en la capital de Jartum, que significa, por eso se le llama la trompa de elefante, por esta forma que pues, se encuentran los dos ríos, el Nilo Blanco, el Nilo Azul, y ya forman un solo río. Y de ahí pues inicia su descarga hacia el delta del Nilo, digamos que de la capital hasta la frontera con Egipto es una zona de cataratas, son las 6 grandes cataratas del río Nilo, no es navegable, no son caídas de agua, pero son más bien rápidos y ya una vez que se sortea la frontera con Egipto, ya el río vuelve a ser navegable hasta el delta del Nilo. Entonces es una zona que depende mucho del río Nilo para la práctica de la agricultura intensiva. La segunda región es la occidental, que se conoce como el Jebel Marra o las montañas Marra, que están comprendidas por Darfur y Kordofán. Y bueno, su acceso hídrico depende más de las precipitaciones y del río Al-Arab, que es uno de los tributarios del río Nilo. Aquí podemos ver pues, un mapa casi satelital, representa la geografía del país, y que desafortunadamente por el cambio climático, pues bueno, el desierto del Sahara pues está trincherando cada vez más los bosques tropicales. Y, pero estoy hablando de 3 regiones, dos regiones geográficas, y sí, este segundo, tercer punto es importante. A veces se nos olvida que también el Sudán forma parte de los estados que discurren en el Sahel, esta región ecoclimática que atraviesa a lo largo de 5.000 kilómetros desde el Atlántico, desde Senegal, hasta la zona de Djibouti en el Mar Rojo, con 3 millones de kilómetros de superficie y que comparte las mismas dinámicas que los estados occidentales. Y eso nos dice mucho de las dinámicas políticas y sociales que, bueno, también han impactado en el desarrollo de este país. Y bueno, también algunos gráficos que son importantes sobre las principales exportaciones. Borregos, cabras, animales, productos animales, el petróleo, que sigue siendo la principal exportación de este país, el oilseed, bueno, las sesame seeds, que son el ajonjolí, el oro, que también son las principales exportaciones y que lamentablemente con este conflicto se ha convertido en un mineral de sangre que deberá ser tipificado así por Naciones Unidas, como ha sido tipificado con los diamantes de acuerdo al protocolo de Kimberley.
En cuanto, por ejemplo, a la producción petrolera, lo podemos ver, son 5 refinerías que tiene el Sudán, que se quedaron en el norte, la de Obeid, la de Sanarjilla, la que está en Jartum, la del Port Sudán y la de Abu Gabra. Cuando se separan el Sudán del Sur, prácticamente Sudán del Sur se queda con el petróleo, pero el norte se queda con toda la infraestructura. Y bueno, podemos ver que pues, básicamente la producción petrolera se encuentra al sur del estado y que es exportado a través de Puerto Sudán en la zona noreste del país hacia el Mar Rojo. También el oro, que es uno de los minerales que bueno, ha financiado la economía de guerra a partir de abril de 2023 que estalló este conflicto entre las Fuerzas Armadas y un grupo paramilitar. Podemos ver los principales depósitos de oro en la zona noreste, en la zona central y bueno, en Darfur hay una cantidad considerable de depósitos auríferos. Esta región que se ve en gris es una zona en disputa que se están peleando entre Sudán y Sudán del Sur, que se llama Abyei, y es una zona en disputa por la gran cantidad de petróleo que se encuentra en esta región, pero se encuentra todavía en disputa y que bueno, hay temor, ¿no? De ahora que cayó la región de Darfur por las fuerzas de apoyo rápido y prácticamente el único bastión que aún resiste los embates de este grupo paramilitar es la región del Kordofán, que colinda directamente con Abyei. Ese temor que ahora la ofensiva, una vez que tomaron el Fasher, la capital de Darfur Centro, pues mueva a estas fuerzas hacia el Kordofán y por ahí ponga en peligro esta región en disputa. Y bueno, también en cuanto a los principales socios comerciales que tiene Sudán, pues bueno, los Emiratos Árabes Unidos ha dominado desde el estallido de la guerra, sobre todo por las importaciones de oro. Bueno, Sudán, perdón, el caso de los Emiratos Árabes Unidos, como Suiza, como Inglaterra, son los países que más refinan oro sin minarlo. Entonces, gran parte del oro que recibe o que refina los Emiratos Árabes Unidos proceden tanto de Zimbabue como del Sudán. China también es un socio comercial muy importante, sobre todo en cuanto a las exportaciones de petróleo, de gas natural. Y ahí, bueno, podemos ver también India, Malasia, Turquía, como se le conoce actualmente, Singapur y Arabia Saudita. Por ahí Rusia, ¿no? Era un socio principal durante la Guerra Fría. Rusia llegó a tener también interés en Puerto Sudán. Actualmente, después de que perdió la base marítima en Somalia, pues tiene interés de abrir una base en el Mar Rojo. Ya había puesto sus miras en Puerto Sudán. El caso de Europa, Italia, Alemania, en menor medida Francia, y bueno, dentro del continente africano está Egipto, que esa es una constante del problema comercial con África, ¿no? Hay un comercio muy ínfimo a nivel intercontinental. En cuanto a la demografía, pues bueno, estamos hablando que son 50 millones de habitantes y a diferencia de otros estados que son multiétnicos como Nigeria, como el Congo, Etiopía, Sudán realmente está habitado por alrededor de 19 grupos étnicos, que a su vez, bueno, hay unos grupos que se identifican como árabes y que a su vez están divididos en tribus y bueno, considerados del bloque afroasiático y la mayoría de pueblos pertenecen a los grupos lingüísticos nilóticos. Los nubios, los beya, los fur, los agawa, que también es un grupo que comparten con Chad al oeste, los dinka, los nuer, que bueno, son grupos predominantes en la actual Sudán del Sur, los asande, los bari o los Chilucanoak, que también habitan en el sur. Entonces, digamos, el mapa de la demografía en este estado. Y algo que también alguna vez le comentaba a mi colega Nofret, es precisamente este vínculo histórico y simbólico del compromiso que adquirió Sudán con la causa palestina. Hablando, ¿no? de este importante colectivo de los académicos. Después de la guerra de junio del 67, se llevó a cabo en agosto la cuarta cumbre de la Liga Árabe en Jartum, en la capital de Sudán. Y ahí el presidente en turno, Ismail al-Azari, pues recibió a unos pesos pesados de la región, pues a Gamal Abdel Nasser, el rey Faisal de Arabia Saudita, está Salah de Yemen, y Rahman de Irak. Pero lo importante de esta cumbre es de que en la declaración final fue precisamente la postulación de los 3 nos, no negociación, no paz y no reconocimiento del Estado de Israel.
Y asimismo, pues se comprometió este bloque con la causa palestina. Es por ello que Sudán tiene un simbolismo muy importante con la causa palestina como el Estado, donde se enarbolaron estos tres principios de los nos, de no reconocimiento, no paz y no negociación con Israel, y bueno, también este compromiso por parte de Sudán con la causa palestina. Entonces también es un simbolismo muy importante de este Estado. Y un poco para ir entrando en materia en cuanto a cómo analizar el Sudán, a mí me gusta tomar esta categoría de análisis que utiliza el historiador Morten Boas. Él lo hace con la zona saheliana occidental, pero creo que es adecuado también para explicar un poco la realidad sudanesa, ya que es un estado también saheliano. Y es esta categoría del ambiente propicio para la inestabilidad y el conflicto. Y bueno, ahí pueden ver la definición. Según Boas, es una área geográfica donde las condiciones socioeconómicas, por una combinación de factores específicos, crean una situación donde la violencia extrema ocurre en diversas formas y manifestaciones. Factores llevan a esa situación crítica, ¿no? Factores como el cambio climático, que es una constante en el Sahel, por las prolongadas sequías, que es una constante en toda la franja saheliana en los 60, sobre todo en los 70, hubo unas terribles sequías prolongadas, tanto en la región de Mauritania, en Chad, en Sudán, en la región de Darfur. Recesión económica, pobreza extrema, pues, que también empatan con la realidad sudanesa, desempleo, inseguridad y una percepción generalizada de marginación por parte del Estado. En ocasiones, pues también se le suma una aplicación de mano dura por parte de las fuerzas de defensa en operaciones de seguridad y misiones contra terroristas. Que esto, bueno, aplica totalmente en la realidad de estados como Mali, como Burkina Faso, como Níger y, por supuesto, en la región de Sudán. Y bueno, ya en el siguiente apartado, ya hablando un poco de los antecedentes de esta terrible guerra civil, lo pongo entre comillas porque, a opinión personal, no es una guerra civil, es un conflicto entre las Fuerzas Armadas y un grupo paramilitar que lo que buscan es hacerse del poder para repartirse los recursos del Estado. Y la población civil está en medio. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en no etiquetar este conflicto como una guerra civil. Es una guerra entre dos generales que únicamente buscan su beneficio personal. Y bueno, como antecedentes, sí, efectivamente, hasta antes de 2019, un gobierno disfuncional y la orden de arresto de Omar al-Bashir, todavía el entonces presidente en 2019 de este estado. Un gobierno que llevaba 30 años, que ya no empataba con la realidad del país. Ahorita sigue explicando un poco más a Omar al-Bashir y bueno, esta orden que pesaba sobre su figura, ¿no? La presión constante de que este personaje fuera entregado a la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio en Darfur en 2003 a 2005. También un antecedente muy importante que hay que poner muchísima atención es el fracaso de la construcción identitaria en este estado, que sigue sin concretarse y es una consecuencia directa de la colonización. Más adelante explicaré a fondo este tema porque aquí pues, tenemos el meollo del asunto, el quid. También el impacto del cambio climático. Sí, es una constante, la sequía es una constante en la región y eso ha derivado en conflictos intercomunitarios, a veces con una índole étnica, ¿no? Este choque entre grupos pastoriles que cada vez tienen menos acceso a recursos hídricos, a pastos para sus ganados y bueno, entran en conflicto con los grupos dedicados a la agricultura que son sedentarios. También una crisis económica muy profunda como consecuencia de las prolongadas sanciones económicas que han recaído en este país desde los 90, un país que, bueno, en su momento también se encontraba en la lista de estados que patrocinaban el terrorismo, del eje del mal, de George Bush, y esto pues poco a poco fue postrando la economía internacional. Si hay una política que realmente daña el orgullo nacional e identidad de un estado, pues son las sanciones económicas, o sea, nunca funcionaron. También a eso se le suma el estado profundo, este concepto de Paul Newman para explicar un poco el efecto del Big Man africano, de estos líderes que sí pueden ser carismáticos, que tienen mucho poder. Ejemplos hay muchos, Mobutu Sese Seko, Paul Biya de Camerún,
Bokassa de la República Centroafricana, Yoweri Museveni de Uganda y el propio Omar al-Bashir, pero que no necesariamente dependen de su fuerza o de su carisma para dominar. También necesitan de redes clientelares, informales, a veces hasta institucionales, para mantenerse en el poder. Y ya después de 30 años en el poder, Omar al-Bashir, como consecuencia también de la crisis económica, de las sanciones económicas impuestas por Occidente, pues poco a poco fue mermando su posición de liderato y ya no podía mantener esas redes clientelares con otros líderes militares y también con algunos líderes regionales, ¿no? Ese estado profundo. Y la corrupción, los altos niveles de corrupción. Y bueno, también algo más actual, a Sudán prácticamente se le obligó a asignar los acuerdos de Abraham, presentados o impulsados por la primera administración de Donald Trump por ahí de 2020, para normalizar sus relaciones con Israel. Un hecho pues que sí mancilló mucho el prestigio que se había ganado Sudán como un estado simbólico en la causa palestina, pero era algo que tenía que hacer, algo que se le obligó precisamente para que fuera limpiado de esta lista de estados que patrocinan el terrorismo, finalmente la apertura a las inversiones, y aún así, pese a que firmó este acuerdo, se le obligó a pagar por ahí una suma de creo que $300 millones, a razón de reparaciones para los familiares de las víctimas del atentado terrorista en 2000 del US School, ese instructor que estaba apostado en Yemen y que a Sudán se le culpó de haber participado en este atentado. Entonces, pues bueno, por un lado, pues sí, se aliviaba finalmente las tensiones, las sanciones económicas, pero pues tenía todavía que desembolsar 300 millones como parte de este plan de ayuda, ¿no? Un Estado que estaba realmente pasando por una situación económica muy crítica. Y también, pues, algo que es constante en estados a los que se les apuesta mucho el poder a los militares, el poder que tienen las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Apoyo Rápido, que para muchos son los Janjaweed 2.0, más adelante explicar este fenómeno del Janjaweed, y que fueron estas fuerzas, este grupo paramilitar, que en 2013 Omar al-Bashir los elevó a un nivel institucional como contrapeso ante un eventual golpe de Estado, después de un berriche que Hemedi, el líder de este grupo, hizo para evitar una crisis por querer más poder. Entonces, el ejército en Sudán tiene acceso a recursos estratégicos como a los minerales, a las comunicaciones, a los puertos. Prácticamente todas las áreas estratégicas del Estado están bajo el control de los militares. El mismo Omar al-Bashir fue en su momento un brigadier de la Real Fuerza Aérea, bueno, de la Fuerza Aérea de Sudán, y ya después, bueno, él se prestaba como un civil. Y el antecedente que de alguna manera nos traía una esperanza fue este fenómeno que se denominó la Primavera Árabe 2.0. Este fenómeno social de la generación Z, pues luego se inició en 2011 con la Primavera Árabe, con las manifestaciones en el Jaima, por ahí en el Sahara Occidental, en Túnez, en Egipto, en Siria, etc. Y en 2019 se volvió a dar este fenómeno de convocar, de jóvenes convocando a redes sociales para pues culpar a los gobiernos que habían llegado prometiendo bienestar, prestigio, liderazgo, y no cumplieron. Y bueno, se empezaron a suscitar varias manifestaciones en Marruecos nuevamente, en Argelia, ante la muy probable intentos por presentarse nuevamente a comicios del ya nonagenario Abdelaziz Bouteflika, y Sudán. En las redes sociales se convocó a colectivos de estudiantes, a sindicatos de profesores, de médicos, a sindicatos de trabajadores, y se lanzaban a las calles ya a exigir un cambio, ¿no? Ya era necesario, ya no empataba el grueso de la población, 70% de la población que tiene entre 15 y 25 años, una persona que en ese momento tenía 75 años y que llevaba 30 años en el poder. O sea, ya no empataban las agendas, ya era un quiebre generacional y era necesario un cambio. Entonces, en el caso particular de Sudán, finalmente, después de una represión muy violenta por parte de las Fuerzas Armadas, pues así como ocurrió en Madagascar, las Fuerzas Armadas se negaron a seguir reprimiendo a los jóvenes y se llevó a cabo el golpe de Estado.
que finalmente puso a 30 años de dictadura de Omar al-Bashir. Y bueno, la transición a través de un consejo soberano que buscaba por lo menos allanar el camino para crear o devolver el poder a los civiles, ¿no? Un consejo soberano que estaba representado tanto por militares como civiles y se le apostó mucho eso, ¿no? Incluso a las manifestaciones, aquí pueden ver a la Sala, una de las líderes de los colectivos de estudiantes, una joven que estudiaba Derecho y que se hizo, digamos, el ícono, ¿no? Era el símbolo de la revolución allí en el Son la Taura, que cantaba mucho esta chica, y que algunos las empezaron a denominar como las nuevas Candaces o las reinas nubias, ¿no? Un poco para, pues, hablar de ese legado histórico del Sudán. Pues sí, finalmente se había establecido ese Consejo Soberano de Transición tras la caída de Omar al-Bashir. El nuevo gobierno, liderado por el general Abdel Fattah al-Burhan, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Sudán, pues formó este Consejo Soberano de Transición con un primer ministro en las manos de un civil, Abdallah Hamdok, un tecnócrata que en su momento había ocupado una posición importante en el Fondo Monetario Internacional, y también se incluía al líder de las Fuerzas de Apoyo Rápido, a Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemeti o el pequeño Mohamed por su carita de niño. El caso es que, bueno, lo que buscaba este Consejo Soberano era, insisto, tratar de allanar el camino para devolverle el poder a los civiles, conformado por un consejo de 6 militares, 6 civiles. Por ahí había 2 mujeres representadas, una cristiana, una musulmana, y pues había muchas expectativas, había una esperanza realmente grande. Toda esta movilización de jóvenes, sindicatos de profesores, de abogados y de médicos apostaban mucho a este consejo. Lamentablemente, por ese temor real o imaginado de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Apoyo Rápido de otorgarle el poder a los civiles, eso pues pudiera contemplar también la pérdida de sus privilegios, de los contratos millonarios en cuanto al oro, al petróleo. Finalmente, pues, llevaron a cabo un golpe de Estado en contra de Abdallah Hamdok en octubre del 21, desatando la molestia de los jóvenes nuevamente, y que, bueno, el nuevo gobierno, conformado por al-Burhan y Dagalo, pues reprimieron con muchísima violencia, ¿no? A estos jóvenes que se sintieron traicionados, con estos personajes que habían cooptado la causa de la revolución. Y aún así se hablaba, ¿no? Que seguramente era Omar al-Bashir, Omar Hassan al-Bashir, que estaba ahí tras bambalinas. Hay un sector muy importante de su círculo de colaboradores que todavía busca mantener acceso al poder. Hay también muchas dudas en cuanto al destino de este personaje. Por ahí al-Burhan habla de que, bueno, había iniciado su proceso, su juicio por los crímenes de guerra en Sudán, no lo quisieron entregar a la Corte Penal Internacional, y ahora que se trató el conflicto, pues hay versiones de que lo transfirieron a una prisión en las zonas más septentrionales del país para evitarlo, que las fuerzas rápidas de apoyo lo capturaran. Entonces, con este golpe de Estado en octubre 21, desató nuevamente la movilización de los civiles, descontentos por esa traición de la revolución, y hasta finales de 2022, Abdel Fattah al-Burhan, no por una cuestión cívica, sino más bien por una cuestión estratégica de no compartir el poder con una persona tan importante como es Dagalo, pues se acercó nuevamente a los principales líderes de oposición, sobre todo también los colectivos que están representados en el Consejo Soberano de Transición, para nuevamente retomar negociaciones, de alguna manera revivir este Consejo Soberano, y se planteaba la posibilidad de la desmovilización y reintegración de las fuerzas de apoyo rápido al Ejército Nacional en un periodo de 2 años. Ahí, en ese momento, es cuando empiezan estos desaguisados entre al-Burhan y Hemeti. Hemeti, él afirmaba que era un periodo muy corto para poder desmovilizar a un contingente tan grande, tan fuerte, que tiene una capacidad militar fuerte, y él lo que proponía es que fueran 10 años para que se concretara la desmovilización y la integración de las Fuerzas Armadas de Sudán. Y finalmente, al no llegar a un acuerdo,
justo el 15 de abril de 2023, ha sido una fecha así importante, el viernes que se celebraba el Eid al-Fitr, el cierre del ayuno, estalla el conflicto en la capital, Jartum, ahí en la capital, y pues de ahí empezó a extenderse por otras regiones, que a diferencia de las dos guerras civiles que llevaron a la separación de Sudán del Sur, esta guerra básicamente inició y se desató en la capital y de ahí se fue extendiendo hacia el este, hacia el sur y hacia el oeste del país. Algunos mapas donde, con algunos eventos importantes de la evolución del conflicto. Las cifras que siempre son pues catastróficas. En cuanto al Sudán, pues las víctimas mortales, no hay una cifra precisa. Se habla de 26,000 hasta 150,000. Esta cifra la lanzó por ahí el enviado especial de Estados Unidos de Biden, Toriello, pero pues no hay así realmente un estudio que nos afirme, ¿no? este dato. Lo que sí se calcula, o creo que sí es un poco más cierto, pues es la cantidad de desplazados. Pues por ahí debe rondar ya ahorita en los 12 millones de desplazados, 8 millones de desplazados internos y el resto pues que están repartidos entre Egipto, en países vecinos como Libia, Chad, la República Centroafricana, el sur de Sudán, Etiopía, y que son estados que también tienen sus propios conflictos y crisis socioeconómicas, ¿no? Entonces no pueden sostener, no pueden mantener a estos refugiados. También una característica, bueno, una situación muy crítica es la cantidad de personas que se encuentran en riesgo de inseguridad alimentaria, por ahí es casi la mitad de la población, que debe estar en una fase 3, con base en esta fase integrada que clasifica a Naciones Unidas los niveles de hambre, y ya un nivel 5, pues cerca de 1 millón de personas, ¿no? Entre ellos muchísimos niños y niñas. También una constante de este conflicto, pues ha sido el uso del hambre y la violencia sexual como armas de guerra, ¿no? El impedimento del acceso a la ayuda humanitaria, incluso a las agresiones en contra de personal de agencias humanitarias. Y esto, pues, aprovechando el vacío del poder, pues, estas fuerzas de apoyo rápido, que en su mayoría pertenecen a Darfur, pues aprovecharon ese vacío de poder para pues reincidir en la violencia en aquella región. Y bueno, ya las evidencias que han lanzado pues, de un posible genocidio. Ya lo hablamos un poco más adelante, si esto realmente es un genocidio. Bueno, un poco más de cifras sobre la violencia política, las fatalidades reportadas. Esto es de octubre del 24, estamos a noviembre del 25, y pues como van las cosas, dudo que haya por lo menos una solución en el corto plazo. También las alianzas, también todavía en Sudán hay una presencia considerable de grupos rebeldes y que, bueno, también aprovechar esta situación, ya sea para aliarse a las Fuerzas Armadas o a las Fuerzas Rápidas de Apoyo, que a mí me llama poderosamente la atención que una facción del Movimiento de Justicia y Equidad pues se haya aliado a las Fuerzas de Apoyo Rápido, porque este movimiento surgió en 2003 como un grupo rebelde que buscaba la secesión de Darfur y estaba conformado predominantemente por intelectuales darfuríes. Pero bueno, esto es una consecuencia de este conflicto. Y bueno, esto también es un estudio que lleva a cabo anualmente este Consejo de Refugiados noruego sobre pues la indolencia por parte de la comunidad internacional, de la falta de atención por parte del mainstream, y esta es del 23, en la del 24 ni siquiera aparece Sudán, el que dominaba era Camerún, pero bueno, en el 23, que fue cuando estalló este conflicto, podemos ver que es totalmente despreciable la cobertura mediática, menos del 50% del financiamiento humanitario que había sido requerido, y en cuanto al acercamiento político, pues totalmente despreciable, ¿no? Había un desinterés, la falta de voluntad política por parte tanto de la Unión Africana, de los propios actores involucrados y la comunidad internacional. Y como se encuentra la situación, pues dudo que se mantenga una indolencia total para resolver este terrible conflicto. Y bueno, a lo que hemos llegado, finalmente, creo que este conflicto, es pertinente decirlo, es una consecuencia de años por parte tanto a nivel continental, estamos hablando de la de la Unión Africana como un organismo continental, pero también la comunidad internacional, en no haber atendido
a este estado de manera oportuna, de no haber presionado a las partes en llevar a cabo una adecuada transición a un gobierno civil. Incluso cuando estalló el conflicto hace ya 22 años, pues se abandonó totalmente a Sudán. Pero, pues bueno, a esto hemos llegado por años, años de negligencia, de indolencia, y finalmente el pasado 26 de octubre, pues las fuerzas de apoyo rápido tomaron la capital de Darfur Norte, del Fasher, y bueno, pues ya las evidencias de las masacres perpetradas por sus efectivos, estas fotos satelitales, con apoyo de este laboratorio forense de la Universidad de Yale, y que muestran pues la devastación de la ciudad, el humo de los incendios y bueno, también las evidencias de las masacres, ¿no? Por ahí las manchas en las calles de sangre, ¿no? Todo lo que parece indicar son manchas de sangre. Y bueno, pues vamos a la siguiente parte, un poco problematizando a Darfur. En esta charla, pues me voy a dedicar más bien a hablar un poco de Sudán, de Darfur. No voy a hablar, obviamente, de la guerra civil que separa al sur. Eso requiere otra plática, pues es muy, muy complejo. Pero vamos a abocarnos específicamente a Darfur. Y para entender esta crisis hay que irnos atrás, hace 22 años, con el conflicto que acaeció en 2003, pues cuando los grupos rebeldes se levantaron en contra del gobierno, argumentando precisamente años de marginación por parte del Estado y cómo se creó esta campaña global para salvar Darfur con base en Estados Unidos. También hay que tener una atención muy especial en la relación simbiótica en la demografía, ¿no? En las actividades económicas, entre los agricultores, los pastores de ganado, vacunos, llamados Bagara, que son poblaciones que se identifican como árabes, y el conflicto que también pues tienen con aquellos pastores de cabello a los que se les llaman Abala. Históricamente los pastores de ganado, los Bagara y los agricultores pues han tenido una relación simbiótica, ¿no? Son complementarios, pero pues sí hay un choque directo con los de camello porque según sobre todo los agricultores, pues hablan de que los Abala prácticamente por el tipo de ganado se dedican a desertizar y que pues realmente no beneficia nada el pastoreo con camello. El vacuno sí, ¿no? Por el abono, pues de alguna manera fertiliza y produce, pues permite que la tierra tenga los componentes proteínicos necesarios para la producción de alimentos. También es importantísimo revisar el legado colonial de la política nativa. Más adelantito les a platicar sobre esto. La retribalización que provocó el colonialismo británico de la sociedad sudanesa en general y Darfur en particular, y la destrucción de las instituciones precoloniales. También hay que poner un énfasis muy especial en el deterioro ecológico, nuevamente como un conductor de conflicto y que bueno, eso da paso también a que tenga tintes étnicos. Y pues también esto ya es una cuestión personal, un enfoque localizado por la combinación de factores, tanto locales como globales, tomando este concepto de Ronald Robinson y que se ha utilizado mucho también para analizar un poco los conflictos en el continente africano. Es decir, no solamente es una cuestión local, pero que también repercute el legado colonial y a eso pues también algunos fenómenos globales, la Guerra Fría y la guerra global contra el terror, que es el contexto que dio paso a toda esta crisis que se generó en 2003 hasta la fecha. Y bueno, ya hablando particularmente de Darfur, Darfur es una región, pero que a su vez está dividida en 5 estados, de los 25 que conforman Sudán. Básicamente son puntos cardinales: Darfur del Norte, Darfur Central, Darfur Este, Darfur Oeste y Darfur del Sur. Y Darfur pues está compuesto por 3 áreas geográficas. La primera, que es un sistema de alta montaña, el Jebel Marra, que está digamos en la zona septentrional, hacia los desiertos, y que por sus características, por la caída de lluvia y sobre todo por los wadis, estos oasis que se alimentan con las pocas precipitaciones, pero también por el acceso al agua profunda, por el cráter que se encuentra en Jebel Marra, hay acceso a muchísima agua potable. Y eso permite la producción intensiva de uvas, de manzanas, de fresas, de naranjas. También la siguiente región, que digamos, es la región central, que es un poco más hacia el meridional, del centro al sur. Esa región pues produce jitomates, melones, algodón y tabaco, que es la región donde se encuentra el río Al-Arab. Y finalmente la región pues un poco más abandonada es la región occidental, que
el paisaje es prácticamente desértico y que pues la erosión ha sido constante, ya sea por el cambio climático o por la actividad humana. Pero aún así, esto le da una importancia vital a Darfur, es decir, que hay acceso a agua profunda, hay producción agrícola, a pesar del cambio climático y el crecimiento del desierto, sigue habiendo tierras aptas para el cultivo, para el pastoreo, y bueno, y qué hablar de los yacimientos auríferos, ¿no? Tiene una producción muy fuerte de oro, hay también uranio, hay también hierro y cobre, ¿no? Entonces eso le da un valor geopolítico muy importante a Darfur. Y bueno, cuando estalló el contexto de 2003, pues Estados Unidos tenía una cuenta pendiente, por ahí pues una nostalgia, un reproche por no haber atendido la crisis de Ruanda, ¿no? El genocidio del 94. Entonces, cuando está el conflicto en 2003 entre el Frente de Liberación de Darfur y el Movimiento de Justicia e Igualdad, el YEM, contra el gobierno de Omar al-Bashir, pues surge este colectivo que fue formado entre el Museo Conmemorativo del Holocausto, dirigido por, iba a decir Jerry Fowler, un futbolista, y el Servicio Judío Mundial Americano, el American Jewish World Service, dirigido en ese momento por Ruth Messinger. Este grupo se dedicaba a organizar pláticas dirigidas a estudiantes en Washington, después se hizo extensivo, ¿no? Incluso hubo un colectivo de estudiantes, el STAND, el Students Taking Action for Darfur, precisamente para informar que a partir de este levantamiento armado, pues se había llegado a un genocidio. Así de la nada se habló de un genocidio, así como por generación espontánea, que estaba siendo perpetrado por el gobierno de Sudán a través de los Janjaweed, que era este grupo, digamos, paramilitar, que reclutaron algunos grupos, algunos rebeldes dedicados al pastoreo del camello, y que ellos estaban llevando a cabo los actos de violencia con tintes genocidas. Y como presión por parte de este museo conmemorativo y del servicio judío, pues un año después, el Congreso estadounidense pues emite esta resolución donde sentencia al gobierno sudanés por el genocidio en Darfur. Y pues eso fue un momento disruptivo, ¿no? Fue la primera vez que un gobierno culpa a otro del crimen de genocidio, pues tomando como referencia este Foro de Naciones Unidas en contra del delito de genocidio del 48. Y lo que provocaba esta desbandada de información entre un genocidio que se hablaba ahora de Sudán, pues a Darfur se le presentaba nuevamente pues, como el típico país africano, como estas tierras incógnitas dentro de los conceptos de geopolítica, que son ingobernables, como una región gris, ahistórica, ni política, y donde simplemente una población árabe perpetraba un genocidio a poblaciones negras, los llamados Urga. Pero a partir de ahí se detonó toda una campaña mundial para sensibilizar a la opinión pública de que efectivamente en Sudán se estaba perpetrando un genocidio en contra de la población darfurí. Y bueno, hay que hablar de cifras. Creo que toda la fecha, cuando se habla del genocidio en Darfur, pues se maneja una cifra de casi 400,000 víctimas entre 2003, 2004 a 2005. Y esta fue la cifra que presentó precisamente este colectivo para salvar Darfur, liderado por el Museo del Holocausto en Washington. 396,563 víctimas por parte de este colectivo, ¿no? Esas fueron las cifras iniciales y que toda la fecha se maneja. Sin embargo, ya la Organización Mundial de la Salud, en un estudio in situ que se llevó a cabo en aquella región, pues había arrojado que en ese mismo periodo pues, simplemente se habían encontrado de 50,000 a 70,000 víctimas, y la mayoría de ellas no por resultado de violencia directa, sino más bien por cuestiones de salud. Y por su parte, como parte de la presión de este colectivo, pues bueno, finalmente el Congreso de Estados Unidos, a través de este órgano desconcentrado de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, con base en el estudio de la OMS y otras ONGs que no se dejan manipular por este colectivo, pues arrojó por ahí una cifra de 131,000 víctimas. Pero que de esas 131,000 víctimas, el 70%
eran víctimas que habían muerto o por enfermedad o por malnutrición, no por violencia política. Entonces, eso debatía las cifras. Y aún así, creo que cuando hablamos de genocidio, bueno, no se trata del número, pero de la intención. Pero lo que es importante es que además de las cifras, que eran mucho menores a las que presentaba el colectivo para salvar Darfur, no se encontró nunca una intención por parte del gobierno de llevar a cabo una limpieza étnica, o mucho menos un genocidio en contra de las poblaciones FUR en esta región, ni siquiera discursos de odio. Y bueno, pues era un reporte muy sesgado lo que daba este colectivo. Entonces, finalmente, a eso se le suma también el reporte que presentó el enviado especial de George Bush en aquel entonces, el ahora senador republicano Andrew Natsios, que presentó después de su visita a Darfur y que a su regreso presentó ante el Congreso, y pues también cuestionaba pues las evidencias, ¿no? Es que pues no hay un genocidio, las cifras empatan con aquellas que presentó la Oficina de Responsabilidad y la OMS, nada que ver con lo que muestra, con lo que presionaba este colectivo. Pero finalmente, ante esta presión política por parte de este lobby judío-sionista, los cabildos, tanto Biden como Menéndez, finalmente, pues fue tanto, digamos, el cuestionar a Natsios, que al final dijo, bueno, ok, es un genocidio ya, pero al día siguiente renunció, dijo, no, ya no quiero saber nada de esto, no hay una posición clara por parte del gobierno de Estados Unidos de que hay un genocidio. Y bueno, pues bueno, después de que finalmente el Congreso había pasado este reporte, el colectivo Save Darfur Coalition, a través de Hollywood, un soft power muy, muy, muy influyente, pues fue el medio de presión para que el gobierno estadounidense llevara a cabo una intervención militar. Yo creo que ustedes lo recuerdan aquella época, los viajes de George Clooney con su señor padre, y luego las entrevistas con Oprah Winfrey, Spielberg, Mia Farrow, John Chile con el Not on Our Watch, Angelina Jolie, Brad Pitt. Bueno, utilizaron a casi toda la industria hollywoodense para sensibilizar a la opinión pública y sobre todo presionar al gobierno de Estados Unidos que llevara a cabo una intervención militar. Porque sí, estamos hablando de que es este periodo donde todavía estamos viendo el final, pareciera eso, del derecho internacional, del multilateralismo por la invasión de Irak. Incluso, no olvidé decir eso, el propio, los académicos que también cuestionaban, o las ONGs cuestionaban estas cifras, decían, hay más víctimas en Afganistán, en Irak, o bien fueron más víctimas en Ruanda o en el Congo después de la guerra que estaba terminando en aquella época, que lo que presentan por Darfur, y no hay acciones concretas ni en Irak, ni en Afganistán, ni en el Congo, ni en Ruanda, ¿no? Pero pues bueno, estamos hablando de la posición privilegiada que tiene Sudán, de que después del ataque a las Torres Gemelas se le achacó a Sudán como un estado que patrocinaba el terrorismo, que bueno, también ese prestigio pues, no se lo ganó la gratis. Las épocas de la relación en los 80s con Carlos el Chacal y bueno, también ya con Omar al-Bashir, por ahí a principios de los 90, Bin Laden llegó con muchos millones de dólares a Sudán, en colaboración con el gobierno, de hecho financió muchos proyectos gubernamentales y bueno, muchos especialistas se afirman de que gracias a ese paso tranquilo que tuvo, de paz y calma que tuvo Bin Laden ahí en Sudán, pues pudo finalmente concretar la institucionalización de Al Qaeda. Entonces, pues bueno, por eso se ganó esa etiqueta. Pero estamos hablando del final del derecho internacional o el inicio del final del derecho internacional ante la moral y el castigo de los estados forajidos en un contexto de la guerra global contra el terror. Es decir, no importaba el derecho internacional, la idea era presionar para que Estados Unidos desplegara un contingente militar, comenzando por un nombramiento de una zona de no vuelo en la región, que eso ponía en riesgo tanto a los trabajadores humanitarios como el acceso a la ayuda humanitaria. Pero finalmente, por el debate de las cifras y porque tal vez no era interesante, de hecho, dicho sea de paso, desde la crisis de Somalia y el fracaso de la operación estadounidense, Bill Clinton había presentado esta respuesta a las crisis africanas, de que ya fueran los propios estados africanos que atendieran sus conflictos, ya no se iba a derramar más sangre estadounidense. Entonces yo creo que todavía ese principio pues se mantenía en la mente de George Bush y que pues nunca se dio, ¿no? Él estaba más ocupado en Afganistán y en Irak en ese momento.
Pero esa era la idea, el contexto de la guerra global contra el terror, culpando a este Estado de que patrocinaba terroristas y era pertinente pues llevar a cabo una invasión militar violando el derecho internacional, apelando a la moral y a ese castigo que tenían los Estados Unidos por no haber atendido el genocidio en Ruanda en 1994. Y bueno, también un poco hablando de esta cuestión identitaria, ¿no? Este conflicto racial entre el árabe versus el surga o el negro. Y bueno, ¿cómo se construyó esta identidad en Sudán? La cuestión de la identidad árabe o el Uruba, que si hablamos de la zona riberina, más hacia el norte, hacia la zona de Jartum, pues sí, es una cuestión de poder vinculado mucho a la política, tiene que ver más con los árabes sedentarizados. En cambio, cuando hablamos de Darfur, que estamos escuchando mucho que son árabes que están persiguiendo a negros, ¿cómo se identifican a los árabes en Darfur? Pues según testimonios hay tres formas, ¿no? Una porque hablan árabe, otros porque claman tener una ascendencia árabe por su genealogía que lleva ya a las tierras de Arabia Saudita a la Meca, y otros por la colonización, que fueron invasiones de los árabes y que poco a poco se instalaron en la región. Sin embargo, pues aquí yo creo que es pertinente hablar, a mí me gusta mucho este historiador checo Harbeck, cuando habla de que pues el islamizar no necesariamente significa arabizar. Entonces la cuestión de la identidad árabe en la región es muy subjetiva. Ahí el ser árabe es más por adquisición o práctica cultural, pero nunca fue por imposición. Eso es lo importante. En Sudán nunca se dio una cuestión de invasión árabe, llegó más bien gracias al comercio o al trabajo de los misioneros. Entonces, más bien, cuando hablamos del ser árabe, fue una identidad política que fue un producto, una creación de la colonización. Ya más adelante ampliar esta información. Y en el caso de Darfur, pues aquellas poblaciones que se identifican como árabes, pues son algunas poblaciones pastoriles de camello, ganado, vacuno y caprino, que están afiliadas a sus comunidades, pero no al territorio como son aquellas poblaciones de Jartum o del norte, ¿no? Aquí pues, son poblaciones que son pastoriles y que, bueno, se asumen como árabes porque practican el Islam o hablan árabe, pero pues, por poner un ejemplo, ¿no? Aquí tengo los datos. Por ejemplo, hay las poblaciones Masalit, que es una de las poblaciones que actualmente son víctimas de las fuerzas rápidas de apoyo, son poblaciones que hablan masalit, hablan árabe, son poblaciones que practican Islam, pero no se identifican como árabes, ¿no? Lo mismo con los Sagawa, que también son pueblos que también son pastoriles, que hablan Sagawa, hablan árabe, son musulmanes y musulmanas, pero no se identifican como árabes. Están, por ejemplo, los Tunyur, que son pueblos que hablan árabe, que no se identifican como árabes, pero que ellos se identifican como Tunyur, o los Kimer, que los Kimer son poblaciones negras que hablan árabe, practican el Islam, pero ellos claman que sí, que tal vez en el pasado tuvieron un antepasado por ahí árabe, ¿no? Algún ancestro que fue árabe. Y ya otras poblaciones que también son víctimas de la violencia, como los Berti, los Bergo, los Beigo, los Berjo, los Mima, son poblaciones que por cuestiones históricas de trata de esclavos o por matrimonios interétnicos perdieron sus lenguas vernáculas, adoptaron el árabe, practican el Islam, pero ellos se identifican como yo soy un Mima, soy un Beigo, soy un Berti y no soy árabe. Entonces es una cuestión muy, muy subjetiva y eso es una consecuencia de la división que creó la colonización. Ahora bien, hablando un poco de la historia de Darfur, hay que historizar. Darfur no es una región totalmente sin historia, no es una región gris, y eso se debe precisamente al trabajo de los historiadores que durante la época colonial, sobre todo a principios del siglo XX, pues retomaron este concepto del mito amítico, es decir, cómo se apelaba a influencias extranjeras al desarrollo del continente, ¿no? Si se encontraba un vestigio de civilización en el continente, ya fuera en Egipto, ya fuera en la Gran Zimbabue, en el caso de Darfur, en otras regiones, eso no puede ser africano porque son poblaciones sin historia, son poblaciones poco dinámicas. Eso seguramente fue una influencia del exterior, ¿no? La Gran Zimbabue, pues eran las minas del rey Salomón. Egipto son extraterrestres, son los persas o los griegos, ¿no? No pueden ser poblaciones negras, ¿no? Lo mismo con Darfur. Si en esta región hubo una dinámica histórica, fue gracias a la llegada de los árabes. Y no a la llegada, fue a la invasión de los árabes, ¿no? Cuando más bien fueron migraciones de árabes que venían huyendo de Egipto
tras el dominio de los mamelucos. Pero bueno, este mito mítico y la historiografía que se fue presentando, que se fue produciendo desde Winston Churchill, Harold McMichael, que fue un funcionario colonial, incluso a historiadores nacionalistas ya locales como Fadl Hassan, que retoman este concepto, este mito de que la región fue nutrida gracias a la invasión y a la cultura árabe. Y de no haber sido esto posible, pues Darfur hubiera sido una zona totalmente salvaje poblada por negros, ¿no? Entonces requirieron de la dinámica y la cultura árabe para tener historia. Incluso el propio Ibn Khaldun pues, rechazaba este mito mítico, ¿no? Más bien son poblaciones negras por sol, no porque fueran descendientes de Ham. Pero bueno, era el mito que perdura, y eso se extiende a todo el continente africano, el mito mítico. También, digamos que la historia moderna de esta región pues empieza a cobrar una importancia a partir del siglo XVI y XVII con la fundación de dos sultanatos que fueron sahelianos, con la misma dinámica de sus vecinos occidentales, ¿no? Como Kanem, como Borno, como el reino de Mali, como Songhai, que fueron el sultanato de Funch, establecido en la región aquí un poco centro-meridional de Jartum, con su capital en Sennar, y el sultanato de Darfur. Si ven que escribo Darfur separado es cuando hago referencia al sultanato. Si se escribe junto se refiere a la región, y si es Fur solamente a las poblaciones. Entonces, bueno, el Funch y Darfur, fundados en 1504 y 1650 respectivamente, y estos sultanatos, fueron los motores políticos, económicos y sociales que le dieron historia a la región. Sí podemos detectar algunas diferencias. El Funch, con ese componente árabe, por las regiones, bueno, por las poblaciones más sedentarias, mientras que Darfur era un poco más cosmopolita. En su población podemos encontrar migrantes árabes que llegaron del norte, poblaciones negras del sur, los llamados Felata o Fulani, y esta población de pastores, que es el grupo más grande pastoril de África Occidental, que se extiende de África Occidental hasta África Central, y también pues, poblaciones locales, ¿no? Los Fur, por ejemplo, los Agawa, los Beigo, Masalit, etcétera, etcétera. Entonces, gracias a este mix, se creó este sultanato, sí en torno a instituciones específicas, pero que no se identificaban como árabes. Y lo que sí empezaron a construir y que finalmente se concretó ya con el periodo Mahdi, lo explicaré ahorita más adelante, fue la centralización del Estado. Es decir, la acumulación de riqueza y capital era una dinámica casi mercantil, el Estado tenía control sobre la economía, y en este periodo pues ya empezó a haber un control por parte de los sultanes sobre las tierras, ¿no? Para romper un poco la figura de los líderes tribales. También se empezó a reclutar a un ejército conformado por esclavos, en su mayoría negros, y lo que le dio cohesión e institucionalización a ambos sultanatos fue el Islam, que eso fue el mismo fenómeno que ocurrió en los reinos del Sahel occidental. El Islam que no llegó impuesto, un Islam que fue abrazado por las élites y que como efecto dominó de la pirámide, de la punta de la pirámide a la base, fue adoptado poco a poco por las poblaciones locales, pero nunca fue impuesto. El Islam fue abrazado primero por los gobernantes como una cuestión instrumental, estratégica, para tener algunos beneficios comerciales. No se consideran que el Islam fuera mejor, pero poco a poco lo integraron a sus estados como religión de estado. Y ya la población poco a poco pues lo fue adquiriendo, ¿no? No fue algo impuesto como tradicionalmente se establecía. Entonces esa fue la dinámica de estos sultanatos, y ya en específico el sultanato de Darfur, ya para los principios del siglo XIX, pues era una potencia regional. Era un estado que proveía productos agrícolas, ganado, esclavos a otras regiones. Y eso se concretó pues gracias a estas instituciones. Vamos a ponerlo así en términos sucintos. El Hakura es, digamos, el sistema de gobierno del DAR. El DAR, hagan de cuenta que era como una alcaldía, ¿no? Era como Coyoacán, como Tlalpan, como Álvaro Obregón, pues eran, pues, digamos, la casa, ¿no? Donde habitaban algunos grupos. Y la Hakura era el sistema de gobierno que el sultán establecía para gobernar esas provincias como tributarias. Y finalmente, la conformación de la figura del Makdume, que era un alcalde, bueno, alcalde, son nombres la mayoría, que fungía precisamente como representante del sultán en esas administraciones, pues
para vigilar, para gobernar y sobre todo para llevar a cabo un cobro efectivo del tributo en poblaciones tributarias. Y bueno, finalmente también a eso se le complementaba la figura del ulama, el fuqara, que son los hombres de la fe, y el Islam como un medio de cohesión no impuesto que le da precisamente esa fuerza y esa unión centrífuga a estos sultanatos. Y bueno, Darfur como un socio comercial para Egipto, proveía el algodón, proveía esclavos, era un paso importante de rutas comerciales desde África Central, de África Occidental, desde Libia, desde Chad. Pues era muy importante Darfur como un centro de paso, ¿no? Un paso comercial muy, muy importante. Era una referencia. Y también, pues bueno, un ejército esclavo que resguardaba la seguridad, las fronteras, con algunos grupos pastoriles y con algunos jefes ambiciosos que, bueno, renegaban un poco del poder de los sultanes. Y esto se mantiene. La periferia, la frontera en África es justamente pues, los puntos de conflicto y ahí es donde se deben atender los conflictos de África, en las fronteras. Y bueno, también que la esclavitud, a diferencia de lo que tradicionalmente se establecía, que había sido una institución árabe, no, esto fue una institución local y que precisamente era lo que alimentaba a los sultanatos, tanto de Darfur como al del Funch. Y bueno, ¿cómo llegó el fin el poder de estos sultanatos? Precisamente con la invasión otomana, después del establecimiento de la provincia de Egipto por Muhammad Ali, y pues bueno, con el establecimiento de la capital Jartum en 1821, y bueno, eso declinó ya el poder del Funch y Darfur, y eso dio paso al periodo del Turquía. Pero en este periodo, pues, de todas maneras, se mantuvo esta posición contestataria por parte de las poblaciones locales. Y eso se dio precisamente ya en la segunda mitad del siglo XIX, con el establecimiento del movimiento Mahdiyya, ¿no? Este movimiento inspirado del Mahdi, que llegó de África Occidental, fue un concepto que llegó de África Occidental, no llegó ni del norte ni de los árabes, y que bueno, eso se encarnó en un líder religioso de Dongola del norte, pero que tenía su base, su convocatoria en la zona de Darfur, el Mahdi, ¿no? Muhammad Ahmad, como el Mahdi, el iluminado, que iba a restablecer los valores del Islam como resistencia al colonialismo otomano y también al colonialismo británico después de la declaración del condominio entre Sudán y Egipto en 1882. Y que bueno, podemos definir al Mahdiyya como un verdadero movimiento político transétnico, pero que enarbolaba una sola causa de las instituciones islámicas, incluso incorporó también a poblaciones no islámicas, porque la frente era la misma, ¿no? El objetivo era común. Era la crítica a la reforma, era la aplicación del Tánsima, de la reforma del Imperio Otomano que se quería implementar en la región de Sudán, y también al cobro de impuestos, y eso no lo querían. Entonces, la base del mahdismo se dio sobre todo al oeste, en Darfur y en las zonas del Valle del Nilo, contra la colonización y la imposición de impuestos. No puede ser un movimiento nacional, más bien es un movimiento religioso, no se hablaba de Sudán como el Estado, pero sí se hablaba de un movimiento para liberar al Sudán de esa afrenta que era la modernización, enarbolando la bandera del Islam. Y bueno, finalmente fue tan grande, fue tan fuerte este movimiento que la capital fue asediada, fue capturada en 1885. El gobernador británico Charles Gordon, de hecho, fue ejecutado. Y lamentablemente al año siguiente, o ese mismo año, no recuerdo si fue en 1885, después de la captura de Jartum, el Mahdi muere de tifus y el califato queda en manos del califa Abdallah. Y lamentablemente, a partir de que Abdallah toma las riendas de este califato, pues el Estado deviene en un Estado autoritario, hay una persecución de aquellos líderes que no simpatizaban con las ideas del mahdismo, y pues bueno, ese es aprovechado para que los británicos desplegaran esta expedición punitiva liderada por Herbert Kitchener en 1898, donde finalmente pues este movimiento es derrotado en Omdurman. Y están los testimonios, ¿no? De que como forma de humillación para humillar al mahdismo y también pues, esa derrota de los británicos, en 1885 Kitchener ordenó exhumar los restos del Mahdi y pues se decía que el cráneo del Mahdi pues, adornaba el escritorio como pisapapeles de Kitchener, ¿no? Ahí en Jartum. Y bueno, pues ya prácticamente con la derrota del mahdismo,
finalmente ya se echa a andar toda la maquinaria colonial del condominio anglo-egipcio. También, pues, después de derrotar el mahdismo, finalmente se da esta crisis de Fashoda entre británicos y franceses. Los franceses aprovechaban que los británicos estaban muy ocupados con los mahdistas para tratar de extender su imperio colonial de Occidente hacia la zona oriental, hacia Somalia francesa, el Djibouti. Y bueno, esa es la parte importante que hay que analizar para entender el porqué de tanto encono, tanta violencia en torno a la identidad árabe y las poblaciones negras. Una vez que se logra establecer ya de jure el Sudán anglo-egipcio, después de la derrota del mahdismo y que se echa a andar toda la maquinaria colonial, pues todo lo que había concretado tanto el sultanato del Fush, el sultanato de Darfur y también el estado del Mahdi, este califato de Abdalá, los británicos lo que hicieron fue destruirlo. No les convenía tener una población unida, una población que se estableció como un estado, y la idea era retribalizarlo, dividirlos para poderlos gobernar mejor. Y eso se hizo a través de una figura, de una administración de gobierno llamada la política nativa o la administración indirecta. Es decir, depender de los líderes tradicionales como funcionarios, como burócratas y como un interlocutor entre el gobierno colonial y la población. De ahí que, bueno, gracias a esta política nativa es que el nativo es visto como una creación del Estado colonial. No en todos los casos, las etnias son anteriores a la colonización, pero sí lo que provocó el colonialismo fue el enfatizar las diferencias. Este fue un método que se optó después del fracaso del método de asimilación, que fracasó en la India, y los británicos pues optaron por este método, que pues, escatimaba en recursos y que pues era una forma de sometimiento de las poblaciones locales. Se implementó en la India y después se exportó hacia África, empezando por Nigeria, Uganda, y después se expandió a todo el continente, también lo abrazaron otras potencias coloniales. Y bueno, tomando a Mamdani, al papá, no al hijo, que son los principales teóricos de la política nativa, la idea era precisamente mantener al colonizado inmóvil, localizado y lanzado fuera de la civilización y eternamente confinado a la costumbre como un producto, ¿no? Es decir, era reificar al nativo para que trabajara de manera efectiva en la maquinaria colonial por los designios del capitalismo. Es decir, era destruir, en el caso específico de Sudán, toda esa economía mercantil que se había creado con Darfur y el Funch. Los británicos lo que hacían era, bueno, seguía siendo mano de obra esclava, pero para alimentar la industria capitalista que estaba formándose en Gezira, con la industria del algodón más hacia el norte del país. Entonces necesitaban reclutar mano de obra que era provista gracias a esos jefes nativos, ¿no?, que estaban estableciendo durante este periodo. La prerrogativa del gobierno precisamente era la autoridad nativa, que muchos de ellos ni siquiera eran legítimos, eran designados de dedazo por el colonialismo. Y bueno, la idea era crear a esta clase que era fiel, que era vista con respeto por sus gobernados, y su principal objetivo era el cobro de impuestos y mantener el orden al interior de las colonias. Entonces, esta autoridad nativa, a los ojos de los colonos, pues era fiel a su tradición e inmutable. O sea, rompía totalmente el esquema de la narrativa por la cual llegó el colonialismo africano, que era supuestamente civilizarla. También la autoridad administrativa consuetudinaria clasificó a la población en una unidad tribal o de nativos, ¿no?, una patria tribal. Es decir, dentro del concepto antropológico de etnia, que es la unidad más pequeña, que tiene pues algunas similitudes como la lengua, como la cultura, como la religión, prácticamente se volvió una unidad administrativa, se politizó al grupo étnico. Y hay migrantes étnicos, que no eran raciales, ¿no?, migrantes que llegaban a trabajar en las plantaciones, en las minas, y que provenían de otras colonias. Entonces, todos los asuntos que incumbieran tanto a las poblaciones nativas locales como a los migrantes eran facultad solamente de la autoridad administrativa, que tenía facultades consultivas, no ejecutivas, es importante. Y bueno, con base en esta política, pues la costumbre, la ley consuetudinaria, fue el principio por el cual se debían gobernar a estos nativos. El acceso a la tierra, la participación en la administración, nativo obviamente, y arreglo de disputas. Ya cuestiones superiores, pues ahí intervenía en la ley del Estado colonial. Y esto es lo peligroso, ¿no? Cómo, además de fragmentar en tribus o etnias a la población, aquellos que no eran vistos como nativos
se les dio una connotación extranjera, ¿no? Que eran ajenos al continente africano, pese a estar ahí presentes por siglos. Entonces, bueno, los nativos eran los locales del continente, los indígenas del continente, mientras que según este sistema de gobierno había no nativos, eran considerados razas. Es decir, aquellos que no eran indígenas del continente, europeos y asiáticos. Llegaron muchísimos indios con el colonialismo británico, malayos, ¿no? Para trabajar tanto en obras de infraestructura como en la administración pública. O por designación oficial, ahí encajan los árabes, como los que habitan en la zona precisamente de Sudán, los Colors, que son estos pueblos mestizos en Sudáfrica, que son el producto de la mezcla de colonos holandeses con poblaciones Khoisan, y los Batutsi de Ruanda. O sea, es decir, se extrajo a estas poblaciones nativas y se les dio una connotación extranjera. Fueron poblaciones que llegaron como invasores o como colonos. Y estos, a diferencia de los nativos que eran regidos por la costumbre, a estos extranjeros junto con los europeos eran regidos por la ley civil, ya fuera la ley común británica o la ley codificada francesa. Ahí es donde está todo el meollo del asunto, cómo se retribalizó a esta región y se rompió esa unión, ese Estado que estaba realmente adherido por el Islam y prácticamente pues esta política fragmentó a esta sociedad. Pues vámonos ya al cuarto y penúltimo punto, el nacionalismo egipcio, ciudad independiente, ya cómo se fue allanando el camino para la independencia, ya a principios, después de la Gran Guerra, ya este político Ali Abdel Latif del norte, también como consecuencia, prácticamente Sudán, durante el periodo colonial, era gobernado por élites de notables de las zonas urbanas, árabes, musulmanes, y pues había un desprecio hacia las poblaciones negras, sobre todo el sur, ¿no? Ahí se empezó a fragmentar esa división entre el norte y el sur. Pero Abdel Latif, él sí tenía una propuesta después de la independencia de Egipto en 1922, y era formar la Unión del Valle del Nilo. Y que está inspirado, ¿no? Esta revolución egipcia desde finales del siglo XIX, donde Egipto sí tenía un fervor nacionalista, pues eso también empezaba a contagiar al Sudán. Pero la propuesta era pues crear una unión entre los dos estados, ¿no? Como consecuencia también del condominio anglo-egipcio. También pues esta falta de compromiso británico por incorporar al Sudán. Pensaba solamente por la posición estratégica mediterránea que tenía Egipto, pero pues, Sudán pues, era otro estado, ¿no? Sobre todo porque estaba en su mayoría habitado por negros. Y bueno, finalmente el golpe de Estado en Egipto fue lo que inspiró ya la independencia del Estado, el golpe de Estado de Gamal Abdel Nasser, ya ahora sí la independencia de jure de Egipto en 1954, y finalmente Gamal Abdel Nasser rechaza la idea de la unión del Valle del Nilo y él pues va a gobernar por su cuenta nada más Egipto como tal y renuncia sobre el Sudán, ahí se fragmenta finalmente ya el condominio anglo-egipcio. Y pues esto pues crea un descontento del sur. ¿Qué va a pasar con nosotros los que no somos musulmanes y nos identificamos como árabes cuando Egipto pues, era secular y las poblaciones de notables musulmanes pues quieren gobernar con una agenda islámica, ¿no? Entonces, bueno, así es como inicia la independencia de este país en 1956. Y bueno, antes de independencia incluso estalla la Primera Guerra Civil precisamente por toda esta controversia en torno a la famosa sudanización. El temor de que el sur fuera totalmente absorbido por estas élites árabes del norte, que fueron más privilegiadas tanto por los otomanos como por los británicos, y que bueno, estos árabes, estos notables, ocupaban posiciones importantes en el gobierno, en el ejército, la policía, el comercio, o sea, ya ahí empezaba, ¿no? El control también de los militares en el poder y una resistencia latente al sur, al este y al oeste, ¿no? También Darfur empezó a haber una resistencia, ¿qué va a pasar con nosotros? También algo que empezó a ser notable en este periodo de independencia fue el choque de las instituciones llamadas tradicionales, que eran retomadas por la política nativa, la costumbre, y las modernas, ¿no? Es el poder del Estado y los derechos individuales. Mientras las modernas hablan del poder del Estado conferido a los ciudadanos, ¿qué va a pasar con aquellos que son regidos por la costumbre? Aquellos que son ciudadanos, pero es su propio hogar, ¿no? Es su patria nativa que estableció el colonialismo británico. Y bueno, esto provocó que fuera el famoso acertijo desde que se independizó el país a la fecha. ¿Cómo gobernar este Estado? ¿Como una federación, un Estado centralista, un Estado secular o religioso, pero regido por las instituciones islámicas? Y bueno, finalmente, con el golpe de Estado de Jafar al-Nimr en el 69,
pues tiene esta labor, ¿no? Por un lado, cómo reformar las políticas que establecieron los británicos, cómo gobernar el Sudán, pero por otro lado ya tiene abierto el frente de la guerra civil de aquellos grupos del sur que se quieren separar del Sudán. Y finalmente, pues el primer cese al fuego en el 72, después del acuerdo de Addis Abeba, entre el Movimiento de Liberación del Sudán del Sur y el gobierno de Jafar al-Nimeiri, ¿no? Que viene un periodo de paz y bueno, eso le permite de alguna manera tratar de atender los asuntos del oeste del sur, pero finalmente hay una oposición de brindarle el poder del centro hacia afuera, ¿no? O sea, el Estado es sumamente centralizado y es una constante en el África postcolonial. Y bueno, eso finalmente llevó al estallido de la Segunda Guerra Civil del 83 hasta el 2005, un rechazo de los acuerdos de Addis Abeba. Las poblaciones sentían todavía que la agenda que impulsaba el gobierno buscaba la islamización de todo el Estado, la imposición de las costumbres y de las tradiciones árabes. También la crisis económica detonada por todavía la crisis de los energéticos, muchísima represión y finalmente la caída de Jafar al-Nimeiri. Y eso pues, finalmente brinda una recaída al segundo periodo de la guerra civil. Y finalmente pues, la crisis política que pone fin al gobierno de Sadiq al-Mahdi, que también pues buscaba una reforma, pese a ser un notable del norte musulmán, también buscaba pues reformar las instituciones políticas del Estado, pero estaba tan ocupado el gobierno con la guerra civil que nunca pudo implementar una reforma. Y bueno, finalmente por esa crisis política se da el golpe de Estado de Omar al-Bashir en junio del 89, la división de los grupos rebeldes del sur. Había grupos rebeldes del sur que incluso hablaban de o nos quedamos unidos o somos independientes. ¿Cuál es el peligro, no, de independencia? Ahora lo estamos viendo, la crisis que azota el Sudán desde 2003 a la fecha. Y bueno, la firma de los protocolos de Machacos en Kenia 2002, que bueno, eso antecedió ya a los acuerdos de paz exhaustivo que llevaron finalmente a la celebración del referéndum y la separación del Sudán del Sur, ¿no? Y también con la intervención de este bloque regional, el panel, no, es la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, está conformada por estados de África Oriental y del Cuerno. Pero mientras, ¿qué pasaba con Darfur? Mientras el norte atendía al sur, Darfur se volvía en el periodo de la Guerra Fría como una suerte de buffer, de un estado colchón. Para que lo entiendan mejor, Darfur es a Chad y a Sudán, como los kibus son a Ruanda y al Congo. Y durante la Guerra Fría, esta región fue un centro de operaciones, una base trasera de grupos de oposición, tanto libios, grupos de oposición libios a Muammar al-Gaddafi, de Chad, del primer periodo de Tombalbaye, después de Hissène Habré y de la propia Sudán. Entonces, dentro de la lógica de la Guerra Fría, por estas dinámicas y por las fronteras tan porosas, es de que este estado se llenó de armas, de refugiados, de migrantes, y que bueno, por esas condiciones se llevó a una primera guerra civil. Nadie habla de esta primera guerra civil, solo del 2003, del 87 al 89, entre las poblaciones fur y árabes, ¿no? Los árabes que habían creado este Frente Unido del Arab Gathering, por el temor de al-Hizam al-Sunj, de que finalmente la región fuera dominada por los negros y que con base en la política nativa, estas poblaciones árabes que fueron desposeídas de acceso a la tierra, pues fueran finalmente expulsadas de esta región, ¿no? La política nativa permitió que las poblaciones negras tuvieran acceso a la tierra y al agua, mientras se desposeía a las poblaciones que se percibían como árabes. Y es en este periodo que surge la figura del famoso Janjaweed, que no es el diablo a camello, simplemente el Janjaweed representa a una persona empobrecida que tiene como actividad económica el pastoreo y que, bueno, para las poblaciones fur se le conoce como fursa, ¿no? Como un jinete simplemente. Pero es un representante de esa crisis que desató el colonialismo, que desposeyó, que quitó de ese derecho de acceso al agua, a la tierra, a los pastos, a los grupos pastoriles. Y ahí se forma el Janjaweed famoso, que después fue utilizado como un grupo de contrainsurgencia por parte de Omar al-Bashir. Y bueno, la guerra que se desató en este periodo 87-89, al final de la Guerra Fría, como un producto de la desertificación por las prolongadas sequías en los 70s, un gobierno incompetente que no sabía cómo reformar al Estado, y la militarización en torno al acceso a la tierra en esta región. Y finalmente, pues bueno, después del golpe de Estado de Omar al-Bashir, hay un cese al fuego, se
trata de atender las causas, pero finalmente, insisto, por cómo le ocupaba la atención al gobierno en la guerra con el sur, pues finalmente las poblaciones FUR se sienten marginadas, hay un miedo de que los árabes los quieran expulsar, y hay un reinicio de las hostilidades en 2003 con el movimiento de justicia e igualdad, este frente también de poblaciones FUR, y el gobierno pues recluta entre algunos Janjaweed como un método de contrainsurgencia, y también de algunos grupos rebeldes tribales, pues forma este Ejército Popular de Defensa, para que en colaboración con el ejército, pues trate precisamente de sofocar esta rebelión. Pero eso es lo que no veía este colectivo. La violencia era perpetrada por ambas partes, tanto por los rebeldes FUR como por el gobierno. Por eso es muy difícil hablar de un genocidio. Y ante una crisis de acceso a agua por el cambio climático, pues también muchísima población estaba falleciendo, ¿no? Pero bueno, ya para finalizar, los desafíos por delante. Esto, primero, la postura que han adoptado las partes en conflicto, es decir, Al-Burhan y Hemeti. Pareciera que nos recuerdan un poco a este Goebbels, ¿no? Al ministro de propaganda de Hitler, que hablaba de la guerra total. Es prácticamente el rechazo a las mesas de diálogo, a los ceses al fuego que se celebraron al principio del conflicto en Jeddah, en Arabia Saudita, entre este estado y Estados Unidos. Una indolencia total, a veces ni siquiera se presentaban a la mesa de negociación, y la idea es, que pareciera que todo indica que es el último hombre en pie. Finalmente que sea el ejército o las fuerzas rápidas de apoyo que tengan el control del Estado. Y eso, por como vimos el mapa de ahora que tomaron ya el control del Fasher, pues algo que se teme, que puede ser una de las consecuencias directas, es precisamente la división del Estado, como pasó con Libia, de que haya un gobierno legítimo reconocido por la comunidad internacional que gobierna en Jartum, y un gobierno de facto que tiene sede en el Fasher. Pero que esto pues puede acelerar el proceso de limpieza étnica, porque ahora que se ha tomado el Fasher, pues bueno, hay una aceleración en cuanto al despojo de las tierras de poblaciones negras por parte de esas poblaciones que se identifican como árabes, los Riseigat, que es el grupo, la tribu que pertenece a Hemeti, y bueno, eso pudiera ya desatar un genocidio total en Darfur. Bueno, es que es difícil, ¿no? Darfur, pero hay poblaciones FUR, hay poblaciones Masalit, hay poblaciones Berti, pues por eso es muy difícil, ¿no? También el fracaso de este Quad, conformado por Estados Unidos, Arabia Saudí, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos. Acaban de presentar una hoja de ruta para un eventual cese al fuego permanente, acceso a ayuda humanitaria, pero que fue rechazado ya por ambas partes. O sea, no quieren negociar, es claro, no hay una intención de negociar la paz. También hay un desprecio por el derecho internacional, que ya lo hablé, y humanitario, por todas las partes involucradas. Violencia, tanto por las Fuerzas Armadas, por las Fuerzas Rápidas de Apoyo, también por los Emiratos Árabes Unidos, un aliado que tiene intereses geopolíticos por el acceso al oro, por el acceso al ganado, a los productos agrícolas que le proporcionan las Fuerzas Rápidas de Apoyo, porque esta relación no es nueva. Ya desde 2013, las Fuerzas Rápidas de Apoyo y el gobierno de Sudán pues tenían un vínculo muy fuerte con los Emiratos Árabes. Incluso cuando estalla el conflicto en Yemen en 2015, muchos miembros de las Fuerzas Rápidas de Apoyo fueron desplegados como mercenarios para pelear por parte de los Emiratos Árabes Unidos. Pero bueno, ahí está, ¿no? Ahorita en las preguntas y respuestas ahí podemos hablar un poco más. Y una ausencia total de rendición de cuentas, ¿no? Como parte de este desprecio por el derecho internacional. Pero también hay aliados, ¿no? Egipto, Arabia Saudí, Estados Unidos apoyan al gobierno sudán, Irán también apoya al gobierno de Sudán, y al parecer pues, son las fuerzas rápidas de apoyo, y por ahí Kenia, pues se habla de que apoyan a Hemeti. También la inacción de la Unión Africana, que pues prácticamente tiene una falta, una ausencia total de influencia para resolver los conflictos, del IGAD, que pudo resolver la guerra de 2005 entre el norte y el sur, pero finalmente, pues en esto prácticamente ha sido inexistente, y Naciones Unidas, ¿no? Que pues yo sé que estaba más ocupado con la cuestión palestina, con Ucrania, pero pues no han atendido la urgencia en Sudán. Y bueno, ya algunas recomendaciones, la urgencia de un enfoque localizado, ¿no? Tomando este trabajo de Abu Bakr Ba para resolver los conflictos en África, es decir, reformar al Estado, ¿no? Es necesario, es muy necesario retomar algunos métodos de base, ¿no? En el caso de Sudán se tiene tradicionalmente el Yudia, que es un método de resolución tradicional, y donde se selecciona una Yuadi, a una persona de respeto,
sabia que puede mediar en las partes en conflicto. Hay por ahí un episodio en los 80s donde un Ayuadi de los Agua pudo resolver un conflicto entre este grupo y los Riseigat, que se identifican como árabes, ¿no? También retomar la propuesta política de la Unión Africana de la misma 2004. Ya durante el estudio del conflicto, la Unión Africana desplegó una misión en el Sudán, no consideraba lo de genocidio, e incluso su propuesta era de llevar a todas las partes en conflicto a la mesa de diálogo, pero por la presión del colectivo de Salvador Darfur, finalmente fue rechazada la propuesta africana y se implementó una UNAMID de Naciones Unidas, que pues sirvió para dos cosas al final. Y bueno, las críticas a la responsabilidad para proteger, este principio de Naciones Unidas adoptado en 2005, que ha optado más por el castigo, o apelar al castigo que a apelar al derecho internacional a estos llamados estados fallidos, ¿no? Y que fue lo que pasó en Darfur. Por un supuesto genocidio se buscaba castigar a este estado, sin importar realmente cuáles eran las verdaderas causas del conflicto. Y bueno, por ahí pues la falta de respeto pues, al embargo de armas, ¿no? En 2005 hay un embargo de armas en Sudán en general y que no respetaron. Ahora se encontraron armas que incluso fueron fabricadas en Gran Bretaña. Pero bueno, ya para hacer finalmente una cita del que fuera el líder del Movimiento de Liberación de Sudán del Sur y que en 2005 fue el vicepresidente del Estado y que pues murió en condiciones muy sospechosas en un accidente de helicóptero. Y él decía, el método que hemos optado para alcanzar un Sudán unido, él buscaba mantener un Sudán unido, no separado, es luchar por reestructurar el poder en el centro. John Garang el Mayor era un creyente del Sudán unificado y uso las palabras reestructurar el poder en Jartum en vez de repartir el poder, dado que este trae a la mente la cuestión de quién comparte el poder con quién. Y la respuesta usual es el norte y el sur, árabes y africanos, cristianos y musulmanes, con connotaciones de viejo paradigma. Es decir, hay que romper con ese modelo que implementó el colonialismo y que tanto daño le ha hecho a este Estado con la separación de las llamadas tribus. Pues bueno, eso sería todo. Creo que me prolongué. No me doy cuenta que llevaba hora y media, yo ni cuenta me doy. Una disculpa si me tardé demasiado, pero quería explicarlo bien. Pues, muchas gracias, Alonso. Yo rápido voy a hacer unos comentarios, ya, o sea, no me tardo. Para empezar, me llama la atención hasta ahorita que lo presentas que Darfur es la casa de los Fur. Dar Ajá. es una forma en árabe de decir casa, hogar también. Ujú. Entonces, de ahí vemos también como esa influencia. Y me gusta mucho esta parte de Mamdani, padre. O sea, toda tu presentación me hace pensar como el colonialismo y el nacionalismo eh, exacerban las divisiones en vez de realmente crear una identidad unitaria. Y yo tengo una pregunta, pero no sé si alguien tenga una pregunta, duda, comentario, mejor yo le puedo preguntar cualquier día. Entonces, adelante, nada más quería hacer como estos dos comentarios rápidos. Ok. Sí, ¿alguien tiene preguntas? Sí, él sí. Él sí. Una pregunta nada más que me quedó. ¿Cuáles son los intereses de ese grupo inicial israelí este, en los recursos naturales de Darfur, el oro, etcétera, el petróleo? ¿Hay algo de eso? Sí, claro. Sí, este colectivo no lo hacía por cuestiones humanitarias. Apelaba a una inacción por parte de Estados Unidos durante el genocidio en Ruanda. ¿Cómo es posible que el principal potencia mundial no haya participado, tratado de detener el conflicto en aquel país? Pero realmente era asegurar unos recursos esenciales que tiene el Estado. Hay oro, hay petróleo y sobre todo hay agua. O sea, una cuestión geopolítica. Pero para eso pues tenían que totalmente destrozar al gobierno de Omar al-Bashir. Pero pues como el gobierno estaba más ocupado en ese entonces con Irak, con Afganistán, pues no hizo caso, ¿no? Finalmente pues, mantenía este principio de esta iniciativa de respuesta a las crisis, que fueran los propios africanos y africanas que atendieran sus conflictos. Pues, no era el interés de George Bush desplegar tropas en el Sudán, solamente pues, sí someterlo con sanciones económicas. Pero los recursos se mantienen tanto así que los Emiratos Árabes sí están saqueando el oro, están saqueando ganado. Eso es lo que hay una exportación constante de ganado que le roban las poblaciones ganaderas.
y también pues la producción agrícola. Entonces, sobre todo por los Emiratos, ¿o cuáles? Los No, Emiratos Árabes por- Unidos. Sí. Ujú. Incluso Gemeti tiene una empresa que se dedica a la explotación del oro, que es oficial, ¿no? Se llama el Al Junaid, y es una empresa que fue fundada por Gemeti. Gracias. ¿Alguien más? Un gusto. También mencionaste ahí cómo las fuerzas rápidas de apoyo fueron utilizadas en Yemen. Pero antes de eso yo ya había pensado también en Yemen, porque y mencionas cómo o sea, se vuelven amigos de sus enemigos en el momento en el que quieren recuperar eso me recuerdo mucho a Yemen, ¿no? A Saleh, el expresidente que fue súper acérrimo enemigo de los Hutis, pero en el momento en el que le convino unirse a los Hutis para volver al poder, se unió a los Hutis. Por supuesto, luego cuando le volvió a convenir darle la espalda a los Hutis, le dio la espalda y lo mataron. Pero, o sea, sí, este tribalismo, pues es más por interés, pero finalmente cómo se justifica por cuestiones identitarias que vienen del colonialismo. Sí, Gabriela y Rafaela. Adelante, Gabriela. Gracias. Yo nada más como para recapitular, digamos, lo que entendí que era tu lectura, posición a partir también de las otras es, se empieza a hablar de genocidio por una postura de Estados Unidos, digamos, más como una estrategia discursiva que realmente lo que estaba pasando. Pero tú lo que ahora nos dices es si hay el riesgo de genocidio si continúa, digamos, como la guerra total entre estos grupos. ¿Sí entendí bien que es más o Así menos es. eso? O sea, que no habría realmente los elementos para hablar incluso actualmente de genocidio, pero sí que si continúa esta situación, sí eso sí podría, digamos, ser como el escenario futuro. ¿Sí entendí bien? Así es, Gabriela. Efectivamente, esa retórica que se manejó en 2003 era precisamente para intervenir solamente, pero nunca se probó que hubiera ni siquiera una intención genocida, no había discursos de odio o una intención de gobierno para perpetrar un genocidio, pero precisamente por no atender bien esa crisis, se dejó crecer y ahora que esos grupos que se sienten desposeídos, pues sí, precisamente por esa indolencia, por la falta de presión, tanto a nivel continental, local, continental, internacional, ahora sí puede incurrir en un riesgo de genocidio. No es una autoridad de nuestro gobierno, es un grupo paramilitar, pero encaja perfectamente bien en la definición de un genocidio, ¿no? Es un grupo que lleva a cabo el intento, por lo menos, de desaparecer una población. Son tres poblaciones que las que sabe que son las más afectadas: la Masalit, la Berti y la Fur. Gracias, Rafaela, y ahorita yo retomo el de los Y muchas gracias. Ay, muchísimas gracias por la plática. Es una cuestión sumamente compleja, la verdad. Ay, no se entiende nada, pero gracias, gracias, muchísimas gracias. Creo que ya estoy entendiendo un chiquitín más. Pero mi pregunta, además de felicitarlo Gracias. por la plática, ¿no? Bastante larga y compleja y completa. Ahorita, ¿qué pinta Sudán del Sur? O sea, Sudán del Sur, me parece entender, está más afiliado, acercado a Darfur en cuanto a población o en cuanto a culturas étnicas, ¿sí? Ujú. Ahora, ¿en qué postura queda Sudán del Sur? ¿Cómo enfrenta? Digo, además de recibir a yo no sé, ya no me acuerdo cuántos desplazados, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con Sudán del Sur, la nación más joven de África, según tengo entendido, ¿no? ¿Peligra? ¿No peligra? ¿Va a haber invasión en Sudán del Sur? ¿Sudán del Sur puede mantenerse más o menos independiente? Gracias, Esas, Rafaela. Sí, es buena pregunta. Sí, efectivamente, el objetivo de estas fuerzas rápidas de apoyo es claro. Ellos solo buscan mantener su posición en la zona occidental, lo que es la región Darfur, Kordofán, que sería la región sur fronteriza con Sudán del Sur, y digamos que esa es su zona de habitación, o sea, de vida predominante.
En cuanto a Sudán del Sur, es un estado independiente. Históricamente, pues no hay una presencia de poblaciones que se identifiquen como árabes en Sudán del Sur. Sí Claro. está dotada de recursos agrícolas, minerales, pero el problema es que sí, efectivamente, desde 2013 a la fecha, Sudán del Sur no encontró un momento de paz, porque hay un choque de intereses entre el presidente y el vicepresidente. Uno representa al grupo predominante que son los Dinka, el otro el Nuer, y también por esta cuestión de cómo gobernar, cómo repartirse el pastel de Sudán del Sur, pues no han encontrado la paz, ¿no? Y eso ha desatado también un conflicto con índices étnicos. Pero sí, mientras este país parece que también tiene una recaída a una nueva guerra civil, que ya había sido, se había librado un poco después de la firma de el acuerdo revitalizado de paz en 2018, pero precisamente al igual que Sudán, no ha habido una presión internacional, no ha habido una interferencia por parte de la Unión Africana, pues nuevamente hay un choque entre el gobierno de Salva Kiir, Dinka, contra su vicepresidente Riek Machar. Ahora tienen bajo juicio a Riek Machar por insubordinación, y eso parece nuevamente traer el peligro de una guerra civil que está ahí en aquel país, mientras Sudán también está debatiendo un conflicto. Lo que sí es de que hay una presencia considerable de refugiados que provienen de Sudán y que por la crisis que azota a Sudán del Sur, pues no pueden atender las necesidades de estos refugiados. Pero lo que hacen es subir de la guerra. El último bastión que le queda al sur, a Sudán, en su región sur, es el Kordofán. Ahí hay una presencia de rebeldes, hay otra facción del Movimiento de Liberación de Sudán, no recuerdo el nombre del líder, pero es el temor que ahora que ya tomaron completamente Darfur, las fuerzas rápidas de apoyo aprovechan para movilizarse al Kordofán y prácticamente tener el control de la zona fronteriza entre Sudán y Sudán del Sur. Y ahí es donde puede peligrar esta zona en disputa que se había y que es una zona muy rica en petróleo. Eso podría ser la lectura. No, qué cosa más complicada. Muchísimas gracias por la No, hay plática. Muy agradecida. de qué, Rafaela. Pues yo retomando un poco, si alguien no, si como última pregunta, a menos que alguien más quiera preguntar, de lo que decía Gabriela, me hizo recordar que ya estábamos discutiendo que piensas que igual el, em, el concepto de genocidio legalmente a lo mejor se está quedando corto específicamente para Darfur, precisamente porque no es un Estado llevando a cabo un genocidio, sino un grupo paramilitar con apoyo de Emiratos Árabes, ¿no? Y eso no está contemplado, digamos, en el derecho internacional, aunque sí quizás en el concepto de Rafael Lemkin. Pero, ¿por qué, ¿por qué tú no lo consideras genocidio todavía? Me queda claro por qué el 2003 no, que fue instrumentalizado, pero ¿por qué actualmente todavía crees que, o sea, está en camino a, pero todavía no, cuando ya existe esta identidad que se confronta, aunque sea, pues, eh, quizás ficticia mucho, ¿no? O sea, de árabes contra no árabes, pero ya se confronta un poco esta dicotomía, ¿no? Identitaria, porque todavía podemos estar en una fase previa, según tú, a comparación de Etiopía, que sé que lo conoces bien, y que dices que sí ya hay un genocidio con los tigres. Sí, sí, se toma este concepto de Lemkin, de la Convención de Naciones Unidas contra el Delito de Genocidio del 48, de que no necesariamente tiene que ser un gobierno, también un grupo, en este caso un grupo paramilitar, puede llevar a cabo un acto de genocidio. Ahorita, bueno, desde que estalló el conflicto y se desbocó hacia la región de Darfur, sí hubo un intento de limpieza étnica. Hubo despojo de tierras y en ese despojo de tierras también de ganado, de algunas poblaciones Fur, de las Berti, de las Masalit. Y bueno, ya había algunas masacres, pero creo que este asedio en torno al Fasher, que es la capital de Darfur Central, ya empezaba a haber algunos indicios de lo que sí podría ser ya un genocidio. Hay testimonios de que, bueno, dentro de algunos efectivos de las Fuerzas Rápidas de Apoyo hablaban de aniquilar a los esclavos, algunas cuestiones de no dejar vivos a poblaciones no árabes.
pero bueno, creo que todavía estamos en una fase de limpieza étnica. La idea es este encono que creó el colonialismo, de despojarlos de su derecho de ser parte de esas tierras y de acceso a usufructar la tierra, el agua, el pasto, pues genera este odio hacia esas poblaciones. Pero ahorita lo principal fue quitarles esos recursos que el Estado colonial y el Estado postcolonial se los quitó y que todavía el Estado no logra reformar o crear esas reformas que destruyan en su totalidad la retribalización de este Estado. Entonces estamos en una fase, yo creo que todavía va a estar diviniendo, pero si no atendemos pronto, no atiende la comunidad internacional este asunto, sí puede venir un genocidio, tarde o temprano. La población de Darfur, pero estamos hablando en su totalidad, debe ser de medio millón, no, son casi medio millón de kilómetros cuadrados y de habitantes pueden ser sí como unos 20 por ahí, pero así específicamente las cifras son muy difíciles de cuál es el porcentaje de poblaciones que se tienen como árabes o como fur, como berti. La identidad es muy dinámica en África, está constantemente en cambio. Incluso el cambio climático puede incidir en la definición de identidad nueva. Ok, gracias. ¿Alguien más? Rafaela dice que van a volver a abrir una sala en el Museo de África, en el Museo No, Nacional de las buenísimo. Culturas del Mundo. No, ya urge, porque sí, yo ya extrañaba esa sala. Tiene que estar nuevamente. Muchas gracias, Rafaela. ¿Alguien más entonces? Angulo. Gracias, gracias, Buenísimo. qué bueno que la extrañen. Nosotros también la extrañamos, pero sí lo que queremos, bueno, evidentemente no tenemos piezas de Sudán, pero sí evidentemente nos interesa complementar lo que tenemos de África, que es básicamente una África etnográfica, rural, ¿no? Que pues ya muy suspendida en el espacio, en el tiempo, no tenemos nada de una África urbana, por ejemplo, pero en fin, ¿no? Pero sí, nos encantaría complementar esta exposición con ese tipo de pláticas, chance no tan complejas, sino al público en general. Sí, una disculpa, es que sí, es que dije, no, es que me tengo que ir un poco atrás para que entiendan, pero sí, creo que todos Sí, intentaron, porque ustedes porque son académicos, académicas lo entiendo, pero sí de repente dije, sí, ching, ya sí, me pasó sí, otra vez de mi sí, tiempo. es muy complejo. Pero todo este tipo de discusiones entre académicos a nosotros nos puede servir, claro, para un público más en general, ¿no? Para acercar a un África distinta, ¿no? Una África que Claro, no va a estar en la sala, por supuesto, no, el conflicto de Sudán no va a estar en la sala, no hay manera, ¿no? claro. Pero entonces, si me pudieran proporcionar sus enlaces, no sé, hacer no sé, ¿no? Como para en algún momento, ¿no? Convocar a sí, una reunión, aunque sea en Zoom, no importa, ¿no? Que no sea presencial, ¿no? Pero para ir alimentando poco a poco, ¿no? Una visión de África que va más allá de las máscaras tan bonitas que tienes tú atrás, ¿no? Estoy viendo, la estoy Gracias. checando, ¿no? ¿No? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? ¿No? Máscaras y esculturas, no vamos mucho más lejos, ¿no? O sea, ni siquiera puedo hablar sobre cuestiones agrícolas, porque ni siquiera tengo un asadón, ¿no? O sea, nada, Claro, ¿no? claro. Entonces, en fin, ¿no? Máscaras y esculturas, que es la bronca de esos museos antropológicos, ¿no? Finalmente del siglo pasado, ¿no? Sí, Entonces, es repetir esa África rural, así como muy sí, mística, que está cuajada en el tiempo, ¿no? sí, pero sigue existiendo. La cosa es que Todavía, sigue existiendo. O sea, me dicen, oye, pero algo más actual. Bueno, pero esto que estoy mostrando es actual, ¿no? Porque sí, en esa África rural sigue existiendo de claro, una u otra claro, manera, ¿no? ¿No? Entonces, pues ese es un conflicto, ¿no? Porque es lo que yo tengo como piezas, ¿no? Pero no es actualizado. Luego entonces, pues no, el África urbana no existe, pero el África urbana es prácticamente el México urbano, la Latinoamérica urbana, ¿no? claro, O sea, cambiamos un poco los sujetitos, ¿no? Un poco la arquitectura, pero es básicamente lo mismo, ¿no? claro. Entonces, bueno, no, pero Hay que sí, inspirarnos en los museos que están abriendo ahora en África. Recuerdo que uno en Senegal, creo que se llama Civilizaciones Negras, y creo que ajá, conjunta los dos espectros, el África rural, el África tradicional,
antigua Claro. con el África moderna, urbana, contemporánea, ¿no? Ujú, Hay que un poco ujú. inspirarse en esos modelos. Claro, la bronca es conseguir las cosas Conseguir y precisamente los fondos. no, o sea, digo, va, no, o sea, sí, sí, o sea, no, a mí no me pagan para ir a África a tomar, aunque sea unas fotos de Nairobi o de lagos, no, entonces, sí, no, o sea, tenemos que finalmente lo que tenemos, pues, ¿no? No, incluso, Mostrar. ahora está pensando, hay que rebatir la exposición esta que está en el Museo de Memoria y Tolerancia. Hay una sección dedicada a Darfur y ahí precisamente lo que hace es repetir toda esta narrativa de 2003 de genocidio. Órale, Pero no Ya, hay pero es sección parte de ese dedicada a colectivo de grupos de los memoriales del Holocausto, ¿no? Que fue dirigido pues, también claro, claro, estos claro. Pero sí, bueno, si me semitas. pudieran compartir ah, su mail, ¿no? Sí, Para se que en lo algún momento escribes por el... podamos hacer una pequeña... Cerramos, ¿no? Porque ya es muy tarde, Sí, todavía, sí, ajá, y que luego ya. creo que Gabriela, yo paso el correo ahorita por el chat y no sé si Gabriela querías decir algo. Creo que Sí, Gabriela. yo súper rápido, bueno, obviamente agradecerte porque yo creo que el esfuerzo de mostrarnos, digamos, la complejidad del problema en este tiempo fue maravillosa. Creo que sí es un problema muy complejo, pero también es cierto que sí necesitamos hacer un esfuerzo por no sobresimplificar problemas complejos. O sea, mucho de Claro. lo que vemos en Palestina y lo que se entiende de eso es justamente de la sobresimplificación, ¿no? De algo que tiene una historia y lo que han hecho, por ejemplo, en las cápsulas acá que salieron en Rompevientos, justamente echarle lo que se necesita de conocer de historia y eso. Y en ese sentido yo te agradezco muchísimo, fue una plática Un muy, muy placer. rica. Y yo nada más una última cosa, porque cuando uno ve que, bueno, ese es un problema de toda África, esta tribalización como mecanismo, digamos, de enfrentamiento para extracción de recursos y demás, que está, digamos, como tan arraigada de todo el tiempo de colonialismo, estas propuestas que tú haces de volver a acuerdos, digamos, de formas de organización, digamos, anteriores al colonialismo o de otro tipo, ¿tú realmente crees, no solamente para el caso de Sudán, sino otros países enfrentados en guerras civiles, etcétera, en constantes enfrentamientos militares, etcétera, que realmente se pudiera sin la influencia constante de los países, digamos, hegemónicos, Estados Unidos, a veces Rusia, a veces Gran Bretaña, etcétera, que pudieran llegarse a estos acuerdos? Y se podría, precisamente creo que eso es lo que se propone con este enfoque localizado, es combinar lo mejor de ambos mundos. Lo occidental, que puede ser perfectible, obviamente, borrar un poco los intereses, esas agendas ocultas que tienen muchas veces las potencias, con lo local, y creo que se muestra, ¿no? Bueno, es un ejemplo de la judía, ¿no? En su momento, en los 80s, servía para resolver conflictos así, muy locales, incluso con las poblaciones rizaigait árabes, que los rizaigait es, digamos, el grueso de las fuerzas rápidas de apoyo. Hay ejemplos también, por ejemplo, después de la guerra civil en Mozambique, se utilizaron estas asambleas dirigidas por mujeres como forma de terapia para aquellas mujeres que fueron víctimas de violencia sexual y que se combinaba con métodos occidentales. Es eso, es darle a África nuevamente la agencia de resolver sus conflictos. Y eso es una agenda pendiente de la Unión Africana. Se habla mucho de silenciar las armas, de soluciones africanas para problemas africanos, pero la cuestión es que también la propia Unión Africana no se la cree, porque en sus estatutos está el no interferir en los asuntos de los estados. Entonces tienen que empezar por ahí, de devolver esas facultades que tienen las poblaciones ya de base, de nuevamente retomar estos métodos de resolución de conflictos y que lamentablemente la colonización destruyó con muchos esos elementos, ¿no? Ahí está la cogotla de Botswana, está la baraza de África Oriental, esta idea de la asamblea, del círculo, de hablar y de tratar de resolver las disputas, que es un método tradicional, lo utilizan en casi toda África, ¿no? Ahí está en África del Sur del Ubuntu, la idea de la humanidad, de yo vivo a través de ti, pero la cuestión es esa, que muchas veces en estos esquemas que se imponen del norte global de manera vertical,
pues se considera que es lo mejor, porque pues África se considera que es atrasada, es tradicional, entonces lo que necesitan es lo mejor, o sea, lo mejor de Occidente para civilizar a estos salvajes, por ponerlo así. Pero no, por eso fracasan estos modelos, porque muchas veces ni siquiera tienen un conocimiento pleno de lo que ocurre en realidad. Ahí está el fracaso de la UNAMID de Naciones Unidas en Darfur. Cuando la Unión Africana ya había establecido una mesa de diálogo a nivel político, no moral como lo presentaba Estados Unidos, para llevar a la mesa de negociación a todas las partes involucradas. Pero lidera rápido, no, eso no sirve, no queremos algo que esté en proceso, queremos algo ya, invasión militar. Eso era el despliegue de tropas, ¿no? Eso era lo que buscaba este lobby. A través, pues bueno, utilizando, moviendo la fibra, apelando a personajes de Hollywood para, pues bueno, eso mover a la opinión pública. Una campaña muy bien orquestada por este lobby. Pues Muchísimas muchísimas gracias, Lara. Muchas gracias. Sergio, gracias. qué gusto verte, buenas noches. Gracias. Gracias, sí. Cuídate mucho, Elsie, mucho gusto. Gracias. Armando, Eduardo, Rafael, muchas gracias, Nofret. Gracias por Gracias, el espacio y una descansen. disculpa yo sé que están cansados y cansadas y todavía los tengo aquí. No, pero No. súper interesante. Ah, Muy muchísimas interesante. gracias. Que pasen muy buena noche. Y bueno, el material ahí está, ¿no? Lo pueden usar, no tengo ningún problema. Vamos a Gracias. grabar. Muchas Bueno. gracias. Abrazos, gracias. Abrazo, cuídense mucho, buena noche. Bye.